Antes de comenzar, me gustaría decir que este episodio es mi versión de uno de los últimos episodios del podcast Todo de Jamarca de Guillem Reculons, en el que hablaba de cómo utiliza la inteligencia artificial para personal branding. Y casualmente, una vez escribí el episodio, o sea, el guión del episodio de este podcast que vas a escuchar a continuación, Pat Carrasco, que también tiene otro podcast llamado Cosmos, hizo lo mismo, ¿vale? Podcast cortitos en el que cada cual explica su versión de cómo utiliza la IA. Así que este audio o vídeo, en función de cómo estés consumiendo mi contenido, viene a ser mi versión de, obviamente a mi manera, ya que no todo el mundo utiliza pues las mismas herramientas ni del mismo modo, ¿vale? ¿Cómo utilizo yo la IA? Aclarado esto, konnichiwa, soy Jauma, esto es Contenido Ninja, un espacio para gente como tú, gente inquieta, a la que le gusta la marca personal, la creación de contenido, quiere potenciar todo esto, pero además teniendo trabajo por cuenta ajena, lo cual hace que las cosas sean un pelín más complicadas, gente que tenemos mil ideas en la cabeza y muy poco tiempo libre para llevarlas a cabo. Hoy voy a hablarte de algo que quizá te ayude, aunque dependerá del caso, obviamente, y de tus proyectos. Hoy voy a explicarte el uso que le doy a ChatGPT y a algunas otras herramientas de inteligencia artificial para mi marca personal, para mis proyectos o para mis clientes. Voy a explicarte qué usos les doy a día de hoy, en 2025, estamos en 25 de abril cuando grabo esto, qué uso le doy a la inteligencia artificial y otras cositas que ahora veremos. Si ya utilizas las herramientas de IA más conocidas, si estás un poco metido o metida en estos temas, quizá no te descubra nada que te vaya a volar la cabeza ni que te vaya a cambiar la vida, pero a lo mejor te enseño alguna cosita, alguna herramienta o alguna forma de proceder con algunas de estas herramientas, valga la redundancia, que te ayuden o al menos que digas, oye, pues no había caído yo con esto, ¿no? Así que bueno, yo comienzo y luego me cuentas. Si después de escuchar este episodio o de verlo te apetece compartir, puedes dejarme un comentario directamente en Substack con aquellos usos que tú le des a la inteligencia artificial, ya sea con estas herramientas que voy a compartir ahora o con las que tú utilices, con las que sean, ¿de acuerdo? Recuerda que esto siempre se publica primero en Substack y si estás escuchando o viendo esto en otra plataforma, puedes entrar en www.contenido.ninja y suscribirte para acceder a todo el contenido que ya hay disponible y además si quieres apoyarme, puedes unirte a la parte de pago, al clan ninja privado para acceder a contenido exclusivo como episodios privados, charlas temáticas y bueno, también poder chatear con la comunidad. Dicho esto, vamos allá. Voy directamente al grano, voy a decirte qué herramientas utilizo y para qué las utilizo. No me voy a andar con rodeos. En el post de este episodio te dejaré los enlaces a todas estas cositas. Así que nada, yo utilizo principalmente 6 herramientas, que son ChatGPT, CastMagic, Perplexity, CapCut, Midjourney y Canva. Son 1, 2, 3, son 7, ¿vale? 7 herramientas. Y Photoshop. Algunas las utilizo para varias cosas, algunas solo para fines muy concretos, así que te voy a decir en qué casos me vienen bien unas, en qué casos me van mejor otras. Vamos primero con lo que más hago, que son los podcasts. Para los podcasts en los que normalmente desarrollo un tema principal, pues como el de hoy, ¿no? Y a partir de ahí me van surgiendo otras ramificaciones, que a veces lo meto dentro del mismo podcast, a veces salen otros episodios a partir de ahí. Pues para todo esto, normalmente a día de hoy utilizo Perplexity. Perplexity es para mí, ahora mismo, la mejor herramienta de búsqueda precisa de información. Antes esto yo lo hacía con Google, a la vieja usanza. Entrabas en Google, buscaba información, artículos interesantes sobre los temas que fuesen y yo pues luego pues ya escribía mis cositas, ¿no? Más adelante pues pasaba de Google, encontraba cosas y se las daba a ChatGPT y a partir de ahí iba construyendo pues el guión del podcast, el vídeo o lo que fuese. Pero a día de hoy ya todo lo hago eso con Perplexity, es decir, casi Google prácticamente no lo utilizo demasiado, al menos con el fin de buscar cosas para los episodios, para mi contenido, etcétera. Perplexity como que ya se encarga de hacer una búsqueda mucho más exhaustiva en base a lo que yo quiero. ¿Y esto por qué? Pues porque hacerlo con Google y a la vieja usanza me llevaba mucho tiempo y debo reconocer, como te he dicho, que hasta hace bien poco lo seguía haciendo así, porque además, quizá no con contenido ninja, pero sí con otros podcasts o proyectos que ya tengo, utilizo como referencia mucho material que tengo físicamente, es decir, tengo revistas o libros que tengo en casa, etcétera. Así que ahora hago dos cosas. Si es algo que tenga que buscar información en internet, lo que hago es que con Perplexity busco esa información, incluso me puede llegar a generar un índice bastante bueno de lo que debería ser, o de lo que debería tratar ese episodio o ese vídeo. Y luego con esa información, entonces sí que voy a ChatGPT y le pido que me la estructure mejor, pudiéndole pedir pues, cambios a mi antojo y además que todo el texto que me genere lo haga lo más parecido a mi tono, ¿vale? Es decir, esto es fruto de entrenar ChatGPT durante 2 o 3 años ya que lleva
Y bueno, pues de tantas veces que le he escrito, le he hablado, le he dicho, yo escribo de esta manera, yo hablo de esta manera y le he subido transcripciones de mis podcasts, de mis posts, todo esto, pues ya lo tengo entrenado. Así que nada, pues ahora te hablaré también de esto. Antes de nada, pues quiero decirte también que ChatGPT también me va muy bien para analizar, para interpretar y para estructurar información a partir de imágenes. Por ejemplo, puedo hacer una fotografía de un artículo de una revista física y que ChatGPT me lo transcriba, que lo entienda o directamente que me haga un resumen o me extraiga los puntos clave que luego me pueden servir como un muy buen punto de partida para un podcast o para un vídeo. Es decir, que voy jugando con estas dos herramientas, ¿vale? Con ChatGPT, con Perplexity, para los textos de los guiones de mis podcasts y mis vídeos, en los que, habiendo entrenado ya estas herramientas, sobre todo ChatGPT, consigo un resultado bastante óptimo y prácticamente listo para ser leído y grabado, ¿vale? Aunque obviamente siempre le doy mi toque y siempre, en el 100% de los casos, hay que cambiar algo, alguna frase, alguna referencia, alguna expresión, ¿vale? Y para darle, pues eso, mi toque, palabras mías que a mí me gusta decir, es decir, yo no lo leo tal cual, aunque la verdad es que en los últimos meses no hay mucha diferencia entre lo que acabo teniendo con ChatGPT de lo que tú escuchas en base al guión que ya tengo, ¿no? Y aunque conozco mucha gente que también lo utiliza pues para pues en LinkedIn o en otras redes sociales como X o Threads, conozco gente que me han confesado que absolutamente todo el contenido, incluido las respuestas que le dan a otras personas en las redes sociales, que todo lo hacen con ChatGPT, ¿vale? O sea, rollo copiar y pegar. Pues yo no, yo como mucho, como te acabo de decir, utilizo estas mismas dos herramientas para extraer ideas, pero la realidad es que a día de hoy todos los posts que publico en LinkedIn, por ejemplo, los escribo yo a mano, ¿vale? O sea que esto que te acabo de decir es sobre todo con el tema de los guiones, de los podcasts, de los vídeos, etcétera, pero prácticamente todo lo que son posts, newsletters, etcétera, lo hago yo. Lo escribo y ya está. Sí que es verdad que, por ejemplo, en LinkedIn no tanto, pero en las newsletters, pues a lo mejor le digo a ChatGPT, oye, corrígemelo gramaticalmente o hay alguna expresión que se repita, ¿tú qué mejorarías? Y a partir de ahí decido, pero vamos que en el 90% de todo lo que incluye mi contenido, yo estoy ahí detrás escribiendo, ¿no? Todo lo que son newsletters y LinkedIn. Y en los guiones, pues bueno, pues ya depende cómo vea. Bueno, y para acompañar todos estos posts, artículos, podcasts, lógicamente la mayoría de veces necesito una imagen que ilustre de alguna manera lo que estoy hablando, o al menos el concepto, ¿no? De lo que se está tratando. Normalmente utilizo o bien una fotografía que haya hecho yo, ¿vale? Una foto mía, un selfie o alguna cosa, pues, una foto que haya hecho yo, aunque casi siempre ya estoy utilizando alguna imagen creada directamente con ChatGPT, que ya sabéis que últimamente ha mejorado muchísimo en este aspecto, o Midjourney. La realidad es que de momento Midjourney sigue siendo para mí muy superior a ChatGPT en cuanto a la calidad y fidelidad de lo que le pides a una imagen, aunque como digo, en el último mes ChatGPT ha mejorado muchísimo y esto está haciendo que me plantee abandonar Midjourney, porque no lo he dicho, pero de momento todas las herramientas que te he mencionado son de pago, ¿vale? O hay una parte gratuita, pero bueno, yo utilizo las versiones de pago, siempre me van a dar un resultado más óptimo y tampoco me gusta tener que preocuparme de si tengo un límite, si no, yo quiero poder utilizar las herramientas libremente y que no me tenga que decir, ahora te tienes que esperar 3 horas para seguir utilizándola. Y es que hay una cosa que a mí me molesta mucho y que no termino de entender y que muchas de las personas que hablan de inteligencia artificial y que promueven su uso, no suelen hacer esto que te voy a decir ahora, que a ver, que yo lo he hecho puntualmente, pero es bastante raro que lo haga, y es publicar una imagen tal y como te la da la inteligencia artificial. Es decir, esto se da sobre todo cuando hay imágenes en las que hay un texto, por ejemplo, y es que normalmente los textos de las IAs no suelen estar 100% bien, siempre hay alguna letra ahí mal puesta o alguna cosa rara, ¿no? Como letras repetidas, faltas de ortografías, palabras en otro idioma o incluso caracteres extraños que la inteligencia artificial se inventa. Por no decir que cuando tú le dices a la IA que te genera una imagen tal y como, ¿vale? Tú le dices a la IA, genérame una imagen, ¿vale? Y lo que te devuelve está bien, pero le falta algo y no es exactamente como tú se lo has pedido y ahí es cuando entra en juego Photoshop, ¿vale? Otra herramienta que también pago, ¿vale? Ya te digo, todo esto para decirte que, bueno, que por el hecho de pagar por tener las mejores versiones, también te va a dar un resultado más óptimo y si no, pues bueno, siempre hay otras herramientas que te ayudan a mejorar todo eso, ¿vale? A ver, puede que lo utilices o puede que no, pero seguro que conoces Photoshop, al menos te va a sonar, ¿no? Photoshop tiene la que para mí es ahora mismo la mejor
inteligencia artificial para eliminar cosas de imágenes, añadir elementos que no estaban, o para lo que suelo utilizarla más es para ampliar una imagen o añadir textos que ChatGPT o Midjourney pues no me lo han hecho bien, ¿no? Y lo de añadir un texto ya lo hago yo añadiendo un texto, no pidiéndole a la IA que me añada un texto, sino con la herramienta de texto normal y corriente. Hay que decir que Canva, que es una herramienta de las que te voy a hablar también, a día de hoy está potenciando cada vez más sus opciones de inteligencia artificial y cosas como, por ejemplo, ampliar una imagen, pues las hace bastante bien, pero la realidad es que, para mi gusto, Photoshop lo sigue haciendo mucho mejor. Aún así, sí que utilizo Canva, que es otra herramienta muy útil y muy interesante para las miniaturas de los vídeos o, por ejemplo, para eliminar un fondo, ¿no? De pues, una foto mía o de alguien, pues para quitar el fondo lo hace realmente bien y mucho mejor que cualquier otra herramienta, mejor que Photoshop incluso, lo de quitar el fondo. Creo que hace poco Canva presentó muchísimas novedades, no me ha dado tiempo a probarlas todas, pero tiene pinta de que probablemente, si siguen esta línea y me pongo a investigar un poquito, acabe incluso sustituyendo a Photoshop para muchas cosas y deje Photoshop únicamente para tareas de diseño. Pero bueno, todo esto al final es porque hay que ir probando todas estas herramientas que al fin y al cabo la mejor opción te la va a dar la versión de pago y bueno, pues llegará un punto en el que no voy a poder pagarlo todo, ¿no? Entonces tengo que ver cuál me conviene más, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de la escritura, una de las herramientas que más utilizo es Cast Magic. Es una aplicación web que sirve principalmente para transcribir audios o vídeos y a partir de ahí es capaz de generar contenido de forma totalmente autónoma y contenido de todo tipo, ¿vale? Te da para LinkedIn, para Twitter, para Instagram, guiones de Reels, newsletters, te extrae los puntos clave. Todo esto, como te digo, de forma totalmente automática, aunque también puedes crear tus propias automatizaciones, lo cual está genial. Te voy a explicar un par de casos para los que yo lo uso. Por ejemplo, cuando tengo una reunión con alguien para valorar si quiere trabajar su marca personal conmigo y hacer una serie de mentorías, siempre grabo esa reunión, a no ser que la persona me diga lo contrario, obviamente, lo cual es poco probable, normalmente nadie tiene problemas en grabar las reuniones, y es que gracias a esto puedo estar yo 100% enfocado en la conversación y no pendiente de tener que escribir cosas en una libreta, etcétera, sino que puedo hablar con la persona como si fuera una conversación muy natural, interesarme por lo que necesita, por ver de qué manera le puedo ayudar, darle ideas en ese momento y todo eso, porque la parte de analizar esa conversación, la parte de ver qué necesidad concreta tiene esa persona, al margen de lo que yo ya haya detectado en la conversación, por supuesto, lo hago gracias a la transcripción que me genera Cast Magic. Sí que es verdad, yo, por ejemplo, mis reuniones las hago con Google Meet y me lo graba y me hace una transcripción, pero está muy lejos de ser tan buena como la que me genera Cast Magic, que además me permite decir pues quién es cada persona y genera todo este tipo de contenido, ¿no? Entonces, normalmente la realidad es que hace todo este contenido automáticamente, pero mm, en realidad lo que yo hago es que descargo en un archivo de texto la transcripción de esos audios o esos vídeos y se lo doy a ChatGPT para que me ayude a interpretar mejor y analizar muchísimo mejor esa conversación, como si fuese una tercera persona que ha estado ahí escuchando y únicamente apuntando las cosas importantes que se han dicho. Es sorprendente la cantidad de cosas que se nos pasan en una conversación y no nos damos ni cuenta. Y ahora, gracias a esta tecnología, gracias a estas herramientas que te estoy explicando, y seguramente con otras lo podrás hacer también, yo utilizo estas, ¿no? Pues gracias a todo esto podemos ayudar muchísimo mejor a un cliente, o bueno, o a nosotros mismos también, ¿no? Y otro ejemplo de uso que le doy a esta herramienta Castmagic es cuando le paso el audio de un podcast que yo ya he grabado, pues me da ideas, por ejemplo, títulos para el podcast, o me crea ya una newsletter con los puntos clave y con mi tono de voz, ya la tengo entrenada también, aunque en este caso, de nuevo, normalmente también cojo esa información y se la vuelco a ChatGPT, que lo tengo mucho mejor entrenado para que escriba tal y como yo lo haría. Y con este punto voy a hablarte brevemente también de aquellos GPT personalizados que tengo con ChatGPT. Y es que creo que si no fuese por esto, no sé si teniendo el resto de herramientas y siendo ChatGPT gratuita con ciertos límites, ¿no? Pues no sé si valdría la pena. Pero es que me vale mucho la pena lo que te voy a contar ahora. Tenemos, tanto yo como Sandra, la señora Ninja, compartimos la cuenta de ChatGPT, bueno, está con mi Gmail y la compartimos los dos, no hay problema. Tenemos nuestros GPTs personalizados, que por si no lo sabes, un GPT personalizado son como una especie de chats que tú puedes entrenar con información muy concreta, le puedes volcar imágenes, PDFs, conversaciones, textos, lo que quieras, para que te ayuden con un fin muy específico. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de los 15 o 20 que tengo, ¿vale?
Yo tengo un GPT en el que están volcadas todas o casi todas las transcripciones de mis podcasts y de mis newsletters. Y de esta manera, cuando le pido algo con mi tono, me lo hace porque tiene cientos de documentos que he escrito yo a mano o que yo he hablado y es la transcripción, y eso le hace entender cuál es mi manera de hablar, mi manera de comunicar, mis frases, mis chascarrillos. Lo entiendo toda la perfección. Otro GPT que también utilizo mucho, sobre todo con las mentorías de marca personal, es uno en el que ya lo he entrenado con un proceso muy específico que hace que me ayude enormemente a la hora de poder mejorar el perfil de LinkedIn de absolutamente cualquier persona. Este GPT me va haciendo preguntas y pidiéndome documentos que yo previamente le he dicho que me los vaya pidiendo en un orden, y de este modo puedo ir avanzando esta tarea de una forma muchísimo más rápida. Cuando yo empecé a ofrecer mentorías de LinkedIn, todo esto lo hacía a mano, analizaba el perfil de LinkedIn yo y tardaba muchísimo más. Ahora, gracias a este GPT personalizado, tardo muchísimo menos. Al final, como digo, yo tengo la última palabra, yo soy quien decide lo que está bien y lo que está mal, pero esto me hace la tarea, digamos, dura, ¿no? De manera automática y de manera mucho más rápido. Y de nuevo repito, que ya te digo, que no se trata de coger lo que te da ChatGPT y copiar y pegar, sino de cogerlo, revisarlo y bueno, tengo estos GPTs personalizados tan entrenados que el 70 y pico por ciento sí que lo dejo tal cual, pero es que al final está escribiendo tal y como lo haría yo, ¿vale? Pero hago una parte en la que yo me meto mi mano, mi expertise, y esto es algo difícilmente replicable por una inteligencia artificial, al menos a día de hoy, por mucho que la entrenes, y es que la IA no tiene empatía. No ha hablado directamente con mi cliente, no ha tenido esas conversaciones. Podrá ver la transcripción, pero no ha estado allí. No ha hablado con ellos por WhatsApp, al margen de lo que yo le haya dado a ChatGPT. No ha visto la comunicación no verbal, no ha visto los gestos, no ha visto las miradas, no ha visto su cara de preocupación cuando me explicaba algo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que las IAs no tienen en cuenta o no pueden tener en cuenta de momento, así que mi consejo es tener siempre tú la última palabra, y no lo digo de forma metafórica, sino que termines tú de escribir todo lo que vayas a publicar o todo lo que vayas a hacer. Se me olvidaba decir que con el ChatGPT de pago también tienes una parte de análisis profundo, ¿no? Búsqueda profunda. Ahora no recuerdo bien, creo que se llama búsqueda profunda. Y es que si tú le pides que te busque información concreta de algo, te da el resultado muy rápido. Pero si activas esta opción, te lo va a dar de una forma más concienzuda, pero tarda bastante más, ¿vale? A veces me ha llegado a tardar 10 o 12 minutos en darme una respuesta, que de normal será mucho mejor que una respuesta básica de ChatGPT, pero la realidad es que me encuentro que Perplexity me lo hace de una forma mucho más rápida y en general para las cosas que yo necesito, entiéndeme, que estoy hablando de creación de contenido, estoy hablando de marca personal, es decir, que no estoy buscando la cura del cáncer, ¿no? Entonces me puedo permitir que estas herramientas me ayuden en la búsqueda de cosas, ¿no? No necesito que sea tan específico, siempre que luego yo me cerciore de que lo que me está diciendo es verdad, porque Perplexity además de forma automática te da la fuente, ¿vale? Con el chat GPT, con la búsqueda profunda también, pero como tarda mucho más, pues bueno, vivimos en la era de la prisa, pues me va mejor Perplexity, ¿vale? Así que, como te digo, Perplexity mucho mejor para estas búsquedas más complejas. Además, te deja elegir con qué motor hace estas búsquedas. Te permite hacerlo desde su propio motor de IA, te permite utilizar Gemini, ChatGPT, Claudie, Sonar, no sé, muchos, te permite utilizar muchos modelos. O sea que Perplexity, súper interesante. Sigo utilizando ChatGPT porque yo ya tengo mis GPTs ahí montados, los personalizados me refiero, y me daría mucha pereza tener que intentar replicar esto en otro sistema. Y averiguar la manera de cómo replicar todos estos años de entrenamiento en Perplexity, que lo utilizo desde hace poquitos meses, pues me da mucha pereza. Entonces, pero yo mi consejo es que si tuviera que empezar de cero con una y pagar solo una, quizá a día de hoy Perplexity, para el uso que yo le doy, sería mi herramienta ideal, manteniendo el ChatGPT gratuito para ciertas cosas, ¿no? Y bueno, a ver, ya te he hablado de ChatGPT, te he hablado de Midjourney, de Canva, de Photoshop, de Perplexity, de Castmagic, y me faltaba una, ¿cuál era? Espera, que lo busco por aquí, que lo tengo apuntado. Bueno, sí, no sé si sería de inteligencia artificial, pero actualmente edito mis vídeos y podcasts en CapCut, que si bien es una herramienta principalmente de edición de vídeo, al final, como yo me grabo en vídeo, aunque luego en podcast pues edito tanto el audio como en vídeo en CapCut, pero es que CapCut tiene herramientas muy buenas también para mejorar el audio, ¿vale?
Ojo, teniendo en cuenta que yo ya grabo con un micrófono bastante bueno y que capta muy bien mi voz, como puedes notar, y que prácticamente no necesita edición, lo que es la voz. Así que, por lo que sea, si necesito apurar en este sentido, ¿no? Si, por ejemplo, necesito una edición mucho más exquisita y más elaborada, como el podcast que hago de Dragon Ball, que le meto más musiquitas, efectos, sonidos, etcétera, entonces ya directamente edito con Logic Pro. O si necesito una edición de vídeo muchísimo más apurada, suelo editar con Final Cut, que son programas, al fin y al cabo, más profesionales y más completos. Pues si quiero hacer pues, temas con multicámara o cosas así, pues, o muchos archivos a la vez, pues Logic Pro o Final Cut soportan mucho mejor que CapCut. Pero la realidad es que CapCut va muy bien para editar vídeos para redes sociales, es muy intuitiva, es muy sencilla de usar y muy recomendable en general. Y una cosa buena que tiene también es que es capaz de generarte clips cortos de vídeos más largos. Aunque la verdad no utilizo yo esta función dentro de CapCut porque esto ya me lo genera Substack. Me lo hace también automáticamente en cuanto subo un vídeo o un audio. Ojo, aunque ni siquiera lo hayas publicado, aunque lo tengas ahí en los borradores, te genera los clips, lo cual va muy bien para poder pues utilizarlos para promocionar tu podcast antes de publicarlo. O sea, va súper bien. Cuando aún no lo has publicado ni acabado de editar, digamos, ya lo tienes ahí, los shorts, los clips, llámalo como quieras. Y bueno, una herramienta que utilizo yo mucho con CapCut, que esta sí que entiendo que es con inteligencia artificial, es el corrector visual. Es decir, que te corrige los ojos para que estés siempre mirando a cámara. Así que si yo en algún momento tengo que girar la mirada simplemente con los ojos para leer la pantalla, porque quiero recordar por dónde voy o alguna frase no me acuerdo bien del guión que he escrito y tal, pues luego no se nota o no se nota demasiado porque CapCut me corrige los ojos y ¡flup! Me los pone mirando directamente a cámara. De hecho, este podcast estoy leyendo muchas cosas porque no me acuerdo de todo lo que escribí porque este guión lo escribí hace una semana, ¿vale? Pero luego con CapCut ya le digo que corrija la mirada y ya está. Hasta hace un año o así pagaba herramientas muy específicas precisamente para este fin, para el tema de corregir la mirada. Y a día de hoy ya no hace falta porque con la versión Pro, eso sí, obviamente de pago, de CapCut, pues ya te lo hace. Y además lo hace igual de bien o incluso mejor y mucho más rápido que otras herramientas. Y bueno, pues seguramente hay alguna herramienta más que utilizo y ahora no me acuerde, pero si no me acuerdo, seguramente sea porque o no la utilizo tanto como estas o porque no será tan importante. Así que voy a dejar este episodio aquí. Espero que te haya gustado, deseo que te haya dado alguna que otra idea. Si más adelante se me ocurre algún caso de uso que crea que puede resultar útil, lo dejaré aquí en otra newsletter o quizá grabe otro podcast o lo comparta en notes de Substack. Mientras tanto, no olvides de suscribirte, recuerda www.contenido.ninja y también, pues si te gusta mi contenido, puedes apoyarme suscribiéndote como miembro de pago de la comunidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.